Antonio Lajud Belochaga. Doctor, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto conocerte y para responder todas tus dudas sobre el tema. Doctor, ¿qué le parece si empezamos la entrevista contándonos quizás un poquito sobre su trayectoria profesional? Que justamente todos estamos a la expectativa, pues, de saber quizás sobre sus estudios, sobre su experiencia. Cuéntenos. Bueno, yo me formé como cirujano general del aparato digestivo en el hospital acá en Lima, en el hospital Rebagliati. De ahí tuve capacitaciones en Barcelona, en Brasil, en México, donde hice la capacitación de cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas, en la cual estoy dedicado ya más de 10 años, ¿no? Doctor, y justamente ese es el tema que hoy queremos tratar, la cirugía bariátrica y de enfermedades metabólicas, que justamente también sabemos que no existe solamente un tipo de cirugía bariátrica, sino existen diferentes tipos, como quizás comúnmente hemos escuchado la manga gástrica, el bypass gástrico. Cuéntenos en qué consiste este tipo de cirugía, cuáles son sus tipos. Claro, Andrea, muy bien lo que dices. En realidad hay varias técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica para bajar de peso y metabólica y para tratar la diabetes. Pero las dos más aceptadas por la OMS y por la IFSO, la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, en la cual soy miembro, son la manga gástrica y el bypass gástrico. Son las dos cirugías que más se realizan en el mundo, ¿no? De acuerdo a eso y de acuerdo a su índice de masa corporal o si tiene o no diabetes el paciente, nosotros escogemos si un paciente es candidato a una manga o si un paciente es candidato a un bypass gástrico, ¿no? Doctor, y cuéntenos, por ejemplo, ¿qué pacientes son los candidatos perfectos a cada tipo de cirugía bariátrica? Sabemos que está dirigido para personas obesas, entonces quizás hay personas que tienen un sobrepeso moderado y quisieran acceder a este tipo de procedimiento de intervención quirúrgica. ¿Pueden hacerlo o específicamente para qué pacientes va dirigido el procedimiento? Claro, de acuerdo a su índice de masa corporal, cuando estamos por encima del índice de masa corporal de 30, ya podemos hablar de obesidad grado 1. ¿Qué cosa es el índice de masa corporal? Es un parámetro antiguo, pero que hasta el día de hoy lo utilizamos, que es el peso sobre la talla cuadrado. Todo paciente que tenga IMC por encima de 30 ya está en obesidad grado 1. Todo paciente que tenga índice de masa corporal o IMC por encima de 35 ya está en obesidad grado 2. Y todo paciente que tenga IMC por encima de 40 ya está en obesidad mórbida, obesidad grado 3. Hay algunos pacientes que no tantos en la región, pero sí muchos en México y en Estados Unidos, que tienen IMC por encima de 50, que ya hablamos de super o hiperobesidad, ¿no? De acuerdo al IMC, como le repito, es la manga gástrica o el bypass. Eso sí, independientemente del índice de masa corporal, los pacientes que tengan diabetes tipo 2, sí le realizamos un bypass gástrico como cirugía metabólica, ¿no? No le realizamos la manga. A los que tienen diabetes van de frente al bypass gástrico. A los que no tienen diabetes muchas veces van muy bien con la manga gástrica. Doctor, ¿qué le parece si nos cuenta un poquito en qué consiste, por ejemplo, la manga gástrica? Sabemos que, comúnmente las personas piensan que es simplemente la reducción del estómago, de cierta porción del estómago. Quisiéramos saber exactamente en qué consiste la manga y el bypass gástrico. Claro, es una gran pregunta que me hacen por redes sociales y yo te respondo, Andrea, lo mismo que le digo a muchos pacientes. Es difícil explicar el procedimiento por un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp o por redes sociales, ¿no? Es diferente ver al paciente cara a cara, como te estoy viendo a ti, Andrea. Yo sé que no eres la paciente, ¿no? Pero la manga gástrica consiste en reducir el 80% del estómago. Lo reduzco y lo saco por vía laparoscópica con 4 huequitos. Hago 4 huequitos, una cirugía mínimamente invasiva, y saco ese 80% del estómago, de tal manera que el paciente va a comer solamente con un 20%. O sea, vamos a reducir su capacidad gástrica más o menos de 1.5 a 2 litros, la vamos a reducir a 150 a 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es más o menos eso? Un vaso. Un vaso, con un vaso de, ya sea de anís, de manzanilla, de té, de agua, el paciente se va a llenar. Lógicamente, los 30 primeros días de posoperado de la cirugía bariátrica, el paciente va a tener una dieta a base de líquidos y semisólidos. Después de los 30 días ya va a poder comer de todo, pero raciones pequeñas.
siempre al paciente hay que advertirle que esto va a cambiar su vida, va a ser un cambio de 180 grados. Es fundamental que el paciente la tenga clara, que su estilo de vida y su chip sobre todo va a tener que cambiar. Por eso que nosotros siempre trabajamos en paralelo con el cardiólogo, con el médico internista, con la nutricionista y con la psicóloga, ¿no? Doctor, luego de lo que menciona me nace la duda de preguntar si, por ejemplo, el paciente luego de ser operado deja de comer pues en un porcentaje bastante alto, va a poder comer porciones muy pequeñas, raciones muy pequeñas. ¿Es suficiente esto, digamos, en cuanto al organismo necesita de vitaminas, nutrientes, o quizás al poder consumir tan poca comida el paciente va a tener que tener un apoyo de una suplementación quizás paralela? Claro, en la manga gástrica es difícil que haya un déficit nutricional porque es un procedimiento puramente restrictivo. Se te reduce nomás el estómago, pero no tocamos el intestino delgado, a diferencia del bypass gástrico, que se te reduce también el estómago y se te bypassea, por llamarlo así entre comillas, se te clausura para que el alimento no pase por ahí 2 metros de intestino aproximadamente. Y en algún porcentaje de pacientes puede haber una deficiencia nutricional luego del bypass gástrico. Por eso que es fundamental que los pacientes sigan el control postoperatorio. Por lo menos mis pacientes y mi protocolo dice que debe seguir 1 año por consulta externa al paciente postoperado para ver si hay o no un déficit de vitaminas. Claro, el riesgo-beneficio es mucho mejor operarte porque te va a traer tremendos beneficios y muchas veces el paciente se olvida de las pastillas, o sea, se cura completamente su diabetes, se cura completamente de los lípidos, se cura completamente de la presión. Hay pacientes que toman 4 o 5 pastillas para bajarle la presión. Tú apenas los bajas de peso y dejan de tomar sus pastillas. Entonces yo le digo a los pacientes, todo lo que vas a invertir de dinero gastándote en pastillas durante años, bajándote de peso, te vas a olvidar de eso, de las pastillas, y también vas a bajar de peso, pero tu bolsillo se va a engordar, ¿no? Y muy aparte de la calidad de vida que va a tener luego de este procedimiento, porque como usted bien dice, quizás el efecto principal que buscamos es justamente la reducción de peso, pero los efectos paralelos que vamos a tener también van a ser baja del colesterol, baja de la glicemia, ¿verdad? Así es, completamente cierto, Andrea. Es un error que los médicos y los pacientes pensemos que esta cirugía es una cirugía estética. Es completamente falso. Esta es una cirugía que se trabaja sobre una enfermedad, que es la obesidad. La obesidad viene de la mano con la diabetes, con la presión alta, con la elevación de los lípidos, con determinados cánceres como el cáncer de colon, cáncer de mama en la mujer, cáncer de útero, cáncer de páncreas, artrosis de la rodilla, artrosis de la cadera, problemas de la autoestima. Los pacientes obesos, mujer o hombre, tienen problemas de autoestima. Eso de que el gordito bonachón es buena gente, pero bonachón no es. Los pacientes con obesidad tienen muchos temas que no lo cuentan, me lo cuentan a mí. Y lo otro, que mejora también la fertilidad y su esfera sexual, ¿no? Una paciente joven, obesa, tiene muchísimos problemas para quedar embarazada. Tú apenas las bajas de peso y comienzan a ovular y pueden gestar, que es uno de los motivos por los que las pacientes también se operan, ¿no? Doctor, también nos mencionaba que la cirugía es mínimamente invasiva, pero sabemos que a pesar de ello necesitamos un tiempo de reposo. Quizás las personas que nos están viendo en estos momentos se preguntan, digamos, me opero la próxima semana, ¿cuánto tiempo voy a necesitar pedir de vacaciones en el trabajo? ¿Qué sé yo? ¿Puedo regresar a la semana, a las 2 semanas, al mes? Así es. Yo le digo a todos los pacientes, porque opero muchos pacientes del extranjero y muchos pacientes que no son de Lima, que por lo menos se tienen que tomar entre 5 a 7 días. Es lo mejor. Yo no doy nunca de alta al día siguiente al paciente. El paciente yo lo opero, por ejemplo, un lunes y el miércoles o jueves le estoy dando de alta. El paciente tiene que salir de la clínica u hospital completamente bien chequeado. Después hace un pequeño reposo de 48 horas en casa y de ahí tienes que hacer sus actividades. Y le advierto a los pacientes que cuando se operen, a las 3 semanas el paciente tiene que estar haciendo algún tipo de ejercicio. Siempre recomiendo que el paciente haga algún tipo de ejercicio como bailar, nadar, bicicleta o correr. No que se vuelva un maratonista, pero que el paciente agarre una rutina de ejercicio. Lógicamente, al bajar de peso,
Él va a sentirse estimulado, el paciente o la paciente, y va a comenzar a querer hacer ejercicio, ¿no? Esto le cambia la vida. No sabes la cantidad de testimonios que yo tengo de pacientes de los buenos resultados que da la cirugía bariátrica, ¿no? Lógicamente, la cirugía bariátrica es una cirugía compleja que en manos expertas, como en el equipo que nosotros lideramos, los riesgos se vuelven mínimos. Justamente yo antes de la entrevista estaba viendo algunos testimonios de sus pacientes y justamente vi cambios realmente radicales que me dejaron completamente sorprendida. Ahora, la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo podemos empezar a apreciar este tipo de cambios ya bastante notorios? Sabemos que cada organismo, cada cuerpo es distinto, pero un tiempo aproximado, ¿cuál podría ser para que nosotros pues veamos, digamos, una pérdida de peso ya bastante significativa? Es una pregunta que me hacen muchos pacientes, sobre todo las mujeres, y sobre todo cuando se acerca el verano. Y digo, no es una cirugía estética, pero yo les puedo decir los parámetros. El primer mes uno pierde, ya sea con el bypass o con la manga, entre 6 a 12 kilos. Pero después del primer mes, ya que el paciente comienza a comer normal, hay una pérdida paulatina de peso de 1 a 4 kilos por mes, como muy bien dices tú, independientemente de cada organismo. Cuando yo veo los resultados reales, que los pacientes quedan súper agradecidos entre el mes 4 y el mes 8. Ahí donde realmente comienzas a ver los resultados y dices, oye, estoy llegando a mi objetivo. Pero siempre les advierto a los pacientes, no se hagan ningún tipo de cirugía plástica, ni se compren ropa hasta cuando pasen los 18 meses. ¿Por qué los 18 meses? Porque la curva de pérdida de peso recién se pone lineal, o sea, se estabiliza a partir de los 18 o 20 meses. ¿Me entiendes? Imagínate que tú comiences a bajar 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos y te compres un pantalón para esa talla a los 3 meses. Pero a los 4 o 5 meses ese pantalón ya no te va a quedar porque vas a seguir bajando de peso. Quizás es un tema que yo siempre les advierto a los pacientes, que a mí nadie me lo ha enseñado eso, nadie me lo dijo. ¿Cómo lo he aprendido? En el camino, conversando y con tantos pacientes, ya cientos de pacientes que tengo, ¿no? Quizás hasta sea más drástico, justamente como lo menciona, en el caso de que los pacientes, después de hacerse la cirugía bariátrica, quieren hacerse una cirugía plástica, digamos una abdominoplastía, para que quizás la pielcita que quedó un poquito colgante, qué sé yo, pueda tener un muy mejor aspecto. Y pues sabemos que el tiempo prudencial es esperar los 18 meses para tener un resultado final verdadero de cómo es que vamos a lograr perder peso. Así es, cuando un paciente joven, yo le digo, olvídate de hacerte alguna cirugía plástica, porque tú vas a bajar de peso y vas al gimnasio, la piel se te va a pegar al hueso. Pero si un paciente es un poco mayor, si es varón y todo eso, les digo, mira, si tú quieres pasar por cirugía plástica, espérate los 18 meses. Sobre todo con el lifting, ¿no? En el lifting, porque no se pueden hacer un tipo de lifting porque se les puede arrugar un poquito más la cara, ¿no? Eso son los pacientes mayores, ¿eh? En los jóvenes no se ve ese problema. El joven baja de peso con la cirugía bariátrica y genial, ¿ah? Genial. Doctor, hace un momento nos comentaba también que luego de la cirugía, por ejemplo, tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no es así? Como todo procedimiento quirúrgico tiene ciertos riesgos, toda cirugía, pues. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el protocolo de seguridad que tiene usted al momento de operar al paciente? Mira, lo más importante es que te operes con un cirujano bariatra certificado, que tú preguntes la experiencia del cirujano. No necesariamente que el cirujano nunca haya tenido complicaciones. El cirujano puede tener complicaciones, pero lo importante es que la haya tenido y haya superado esa complicación el paciente. Que tenga una buena cantidad de casos el cirujano y que tenga experiencia, porque la experiencia con un cirujano bariatra, la complicación se reduce al mínimo. Lo otro es que se opere en una clínica importante, ¿no? En una clínica grande, que tenga todos los implementos, no solamente la laparoscopía, sino que tenga unidad de cuidados intensivos, que tenga banco de sangre y que el manejo sea multidisciplinario, medicina interna, cardiología, gastroenterología, psicología y fundamental, nutrición. Muchas gracias, doctor, por tan interesante entrevista y tantos datos que ahora pues sabemos como solución no solamente a la obesidad, sino a la diabetes. Gracias, Andrea, a ti por la entrevista y al Tour de los Incas, para servirlo cuando quieran, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y ya lo saben, amigos, si ustedes sufren de obesidad o quizás obesidad mórbida, que recuerden es una enfermedad, pues
Aquí encuentren la solución con uno de los mejores especialistas en cirugía bariátrica, el doctor Antonio Lajud Beloachaga. Los esperamos.